El derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre sujetos con personalidad jurídica internacional. Este pertenece al derecho público, por hallarse bajo el concepto de normas jurídicas que regulan la actividad del Estado. Como sujetos que cuentan con dicha personalidad jurídica internacional, podemos encontrar a los Estados soberanos, a los organismos internacionales, a la Santa Sede, los movimientos de liberación nacional, los insurrectos, la Cruz Roja Internacional y a los propios individuos como personas físicas. En esta presentación analizaremos la historia del derecho internacional público para consolidarse tal y como hoy lo conocemos. Las raíces del derecho internacional se encuentran en la Edad Media, así como bajo la influencia del Sacro Imperio Romano debido a la regulación religiosa de las conductas de la sociedad. Anteriormente, las normas del derecho internacional público eran denominadas ius gentium, derecho de gentes, haciendo referencia al derecho que los romanos aplicaban a los pueblos bárbaros. Sin embargo, la interpretación tolemaica del derecho internacional señala que el derecho internacional público nace con la aparición del Estado moderno. Asimismo, que el derecho internacional surge en el siglo XVI, de manera simultánea a la formación de algunos estados de Europa, como España, Francia, Inglaterra, Austria y países escandinavos, así como con el descubrimiento de América. Posteriormente se generó la Guerra de los 30 años, que fue un conflicto bélico que incluyó potencias de Europa por tensiones políticas y religiosas, la cual modificó la organización de Europa. La presencia de nuevos estados del siglo XVI y el descubrimiento del Nuevo Mundo condujeron a situaciones que ya no podían regularse sino por una nueva organización político-jurídica. El Tratado de Westfalia, 1648, a la Revolución Francesa, 1789, destacó el progreso de las instituciones internacionales, debido a que constituyó durante casi un siglo la estructura política internacional del continente europeo, por lo que es el primer síntoma importante de la existencia del derecho internacional. Además, en esta etapa nacen y se multiplican los tratados de comercio. Asimismo, comienza la intención por regular la guerra. También surge el Tratado de Utrecht, que establece un principio político internacional, el justo equilibrio del poder, contrario a la concepción de Estado de Max Weber, referente al monopolio del poder. El Congreso de Viena, en 1815, como consecuencia de las guerras napoleónicas, se configuró para estructurar el derecho internacional, casi como lo conocemos actualmente, gracias al cual no se presentó guerra alguna hasta 1914, salvo una contienda en el continente europeo en 1870. En esta etapa, el derecho internacional alcanzó un desarrollo sobresaliente en sus instituciones. Surge la opinión pública internacional, surge la teoría de la intervención, desaparece la esclavitud, se forma el régimen de la navegación de los ríos internacionales y se observa una multiplicidad de tratados y congresos. Aquí se observa el primer Congreso de Ginebra, el Congreso de Berlín. Posterior a la Guerra Mundial, 1914-1918, el derecho internacional se robusteció. Las instituciones ya conocidas crecieron y se formaron nuevas instituciones, entre ellas las organizaciones internacionales. Debido a la influencia de la creación de tratados internacionales, se creó en 1919 el Tratado de Paz de Versalles, que reguló la paz dentro de las potencias que intervinieron en la Primera Guerra Mundial. La transformación del derecho internacional en 1945 se debió a la presencia de nuevos estados, avances tecnológicos contemporáneos y el imperativo de considerar el bienestar de los grupos humanos como meta básica de la ideología y de la acción política. Los principios fundamentales trascendieron. No obstante, prevaleció un enriquecimiento de normas e instituciones, así como cambios de concepción y tratamiento referente al derecho internacional público. Asimismo, surge la Carta de las Naciones Unidas, por lo que se consolida la Organización de las Naciones Unidas posteriormente.
Todos los acontecimientos señalados de carácter internacional han consolidado el derecho internacional público, debido a que su aparición propició la regulación de tratados, de leyes, de negociaciones entre los estados.